No hay mexicano ahorita que no esté hablando o que no esté en la conversación pública sobre este tema, que nos va sorprendiendo cada día más, desde lo que se revela hasta, como bien dijiste, lo que las autoridades pues intentan minimizarlo, Sí. ¿no? Ustedes han investigado el tema. Sandra, yo creo que de entrada ¿es un campo de exterminio? ¿No es un campo de exterminio? ¿Era un campo de entrenamiento? ¿Qué saben ustedes? Pues mira, nosotros pudimos tener conversaciones con algunas personas de la zona y por supuesto también como muchos medios, incluso tú con colectivos de búsqueda. Sí. Y pues nos resulta increíble que ahora se diga que no había hornos, que no era un campo donde asesinaban a personas o un rancho, porque son demasiados testimonios los que coinciden. Como periodista uno tiene una máxima que es, para contar una verdad, tienes que tener varias, incluso como la investigación policial, varias versiones que coincidan en una sola línea recta sobre lo que pasó. Y si los testimonios coinciden, pues está muy extraño que ahora se quiera decir que a lo mejor nada más era un campo de entrenamiento, ¿no? Dicen que, y lo niegan, que hubiera estos hornos crematorios. Sí, no, increíble. Bueno, lo vimos en el caso de Tamaulipas, que estuvo muy, muy enredado y que de alguna manera logró zafarse de estar en la conversación el tema de Tamaulipas, de que no fue, que iba a ser un crematorio oficial y demás. Ajá. Pero sí nos parece absolutamente extraño que a estas alturas, pues esté, después de, aparte que han sido muy públicos los testimonios, pues esté negando, ¿no? Y en MX, pues hemos estado investigando alrededor del rancho Izaguirre, una historia que, insisto, nos revela varias cosas. Uno, el tema de los desaparecidos, que al menos hoy se tocó en la mañanera, como con un plan de mejorar los mecanismos que hay y demás. Que eso ya nos habla del reconocimiento, exacto, ¿no? De que hay desaparecidos exacto en México. Exacto. Eso por una parte. Dos, cómo se manejan estos datos de los desaparecidos. Tres, el poder que tiene el crimen organizado en este país para poder reclutar a jóvenes, desaparecerlos así y demás. Pero cuatro, y muy importante, que a lo mejor no lo hemos conversado tanto y que es un poco lo que te quiero platicar, Adela, es, en MX nos hicimos una pregunta. ¿De quién era el rancho? ¿Qué se hacía antes en ese rancho? ¿Cómo lo obtuvieron los criminales? ¿Cómo se hicieron de él? Contestando a esta... Pues era un predio que tuvo que haber sido de alguien. Digamos, así es. ¿De quién fue? ¿Qué se hacía ahí? ¿Qué tan importante era para la familia? ¿Si es más grande o no? Y demás. ¿Qué fue lo que hicimos? Nos metimos al sistema de geoespacial, al sistema de información geoespacial del catastro rural, para poder ver exactamente con respecto a la localización que tiene el rancho Izaguirre, a nombre de quién estaba registrado, cuál fue su historial catastral y demás, o de dominio en el tema ejidal, porque hay que recordar que la estanzuela, donde está el rancho, es un ejido. ¿Sí? Es un ejido que en realidad se encuentra a 7 minutos del municipio, que es Teuchitlán. Ajá. ¿Sí? La estanzuela empezó como una hacienda de caña, de siembra de caña, antes del siglo XX, por lo que pudimos investigar. ¿Qué es lo que pasa? En la posrevolución, pues cuando empieza toda esta entrega de predios en el país para el campo, se lo entregan la parcela 446, que es a la que pertenece el rancho Izaguirre, estamos hablando de 1931 por ahí, se lo entregan a la familia de a quien vamos a llamar en este programa Don Genaro. Y en esta exclusiva historia que te traemos para platicar hoy y para ti, para tu audiencia, y que hoy estaremos publicando en estos momentos en mx.com. Ahí pueden ver las imágenes. En estos momentos están viendo la información que pudimos recabar del RAN, que es el Registro Agrario Nacional, para entender de quién era el rancho Izaguirre. Y lo que encontramos es que ese predio fue entregado a la familia de Don Genaro, insisto, no voy a decir su nombre y su apellido porque la persona está en riesgo, y ellos, en realidad, hemos hablado de que el rancho mide alrededor de 1 hectárea, ¿no? Que tampoco es muy grande. No es mucho, pensamos en una cuadra grande y demás. En realidad, la parcela 446, que es la que pertenecía a esta familia, es de 3 hectáreas. Es decir,
Al parecer los criminales tomaron una parte, la edificaron la barda y se hicieron de este lugar que convirtieron después en este centro de horror. ¿Qué fue lo que pudimos averiguar? Conversamos con personas del ejido, con personas de la asamblea ejidal y también con algunos otros testigos que están ahí en la zona, más estos documentos que pudimos encontrar para entender el historial del predio. Y don Genaro fue, junto con su familia, el dueño de esta parcela que utilizaron para sembrar diferentes tipos de productos según la estación. Ya sabes que a veces de marzo a abril es no sé qué. Sí. Pero en 2012, ojo, en 2012, llega a la casa de don Genaro, ahí en la estanzuela, un grupo criminal con todas las características que nos podemos imaginar de varios hombres armados, etcétera. Entran en su casa violentamente. Él estaba en ese momento con 52, 53 años de edad, don Genaro, con su esposa y su hija menor de edad, todavía adolescente. Llega este comando, toma a la adolescente, la someten y le dicen a don Genaro, tu parcela o tu hija, ¿qué es lo que quieres? Obviamente en el terror y el horror. Sí, claro. Don Genaro va, busca los papeles de la parcela, se los entrega y ellos le dicen, te vamos a pagar, no te preocupes, todavía intentando mostrarse un poco equilibrados. Le dan ahí cualquier cosa y le dicen, no, solo queremos una parte de los papeles. Se queda, incluso don Genaro comparte los papeles y le dicen, pues no vuelvas a tu parcela nunca más. ¿Y las otras 2 hectáreas eran de don Genaro también? Así es. Lo que pudimos ver es que el rancho se edificó. En ese entonces, cabe aclarar, no había nada. No había ni siquiera la barda perimetral de 3 metros que está de alto más o menos, ni decía Rancho Izaguirre, ni tenía el portón. Eso fue un capricho de los criminales, el nombre del rancho, que fueron quienes pues lo tomaron con ese nombre. Nos mencionan que nunca se llamó así. Y que quedaron volando otros espacios, pero al haberle dicho a él, ya no vuelvas, no volvió. No volvió y no solo eso, nos cuentan que don Genaro empezó a tener problemas de salud desde entonces, estamos hablando de 2012, y después presentó la enfermedad de Parkinson. Ahorita... ¿Vive don Genaro? Vive, no puedo revelar si sigue en la misma zona por cuestiones de seguridad que nos pidieron, pero don Genaro vive, pero vive, y esto creo que es importante hablarlo, Adela, la realidad que muchas familias mexicanas están viviendo, de lo que poco se habla, que es la vida después del despojo de sus propiedades, la vida después del despojo de sus ranchos, de personas que crecieron en la naturaleza, o sea, que crecieron en el campo, que crecieron viendo esta vida como la única forma de vida. Y pues el golpe que es para muchas familias, que ante un país sin Estado de Derecho, donde cualquiera, estamos viendo, puede llegar, aquí estamos viendo MX, ahí pueden consultar, mx.com, toda la historia completa con fotos, mapas y demás. Estamos viendo, cualquier grupo criminal puede llegar sin que haya consecuencias. Esta es la historia de don Genaro, que nos pareció tremenda y que no nos queremos imaginar, por supuesto, aunque nos han dado algunos indicios de lo que siente la familia al estar viendo esta gran noticia nacional e internacional de lo que pasó en lo que para ellos era su patrimonio. Su patrimonio. Era su patrimonio. Ahora, y su forma de vida. Así es, así es. Y hay 2, 3 cosas también interesantes que me gustaría contarte, que revelan un sistema podrido en cuanto a corrupción y colusión de las autoridades en este tipo de casos. Una de ellas es que la parcela 446 de don Genaro, que ahora es el Rancho Izaguirre, estaba como un terreno ejidal, ¿sí? Y pasan los años y en el 2025, cuando empieza el año, justamente en enero, ahora, a la familia le llega una notificación de que ya está en catastro como propiedad privada en el municipio y le mandan el cobro de prediales. ¿Cómo sucede esto, Adela? Sí. Es la gran pregunta dentro de este tipo de casos y específicamente en esta investigación, porque para que un terreno ejidal, en el que una asamblea ejidal, que según con los que pudimos hablar, eso nunca se dio, tiene que aprobar que ya se vaya a propiedad privada, que ya pertenezca a un municipio y demás. Es todo un proceso. Es presentar INES, es presentar papeles, es presentar testigos. Complicado. Es larguísimo, sí, además. Es muy largo, es complicado. Y la familia de don Genaro nunca lo hizo. La gran pregunta es entonces, ¿cómo fue registrado en el municipio
y con qué cadena de complicidad de autoridades locales nos estamos enfrentando. ¿A nombre de quién fue registrado en el municipio? A su mismo nombre. De don Genaro. Así es. Y eso es algo, por una parte te voy a decir, extraño, puede sonar muy extraño, pero por otra parte, los casos que hemos investigado, no en Jalisco, pero sí en Tamaulipas, en Chihuahua, de despojo de ranchos, lo que ha hecho el crimen organizado es mantener el nombre de los propietarios. Solamente se hace posesión a la fuerza del lugar, pero a ellos no les conviene que esté específicamente los ranchos que son casas de seguridad, porque han hecho mucho despojo de inmuebles, edificios, tal, que sí hacen todo el cambio propietario. Pero estos específicamente, estos que tienen la característica de fungir como casas de seguridad, de exterminio y demás, que sí es un campo de exterminio, el de Teuchitlán, sin duda, por los testimonios que tenemos, pues se mantiene el mismo propietario. Y hay otro modo de operar que también hemos revelado en otras historias, que es, hay grupos de abogados en cada estado, en cada zona, que intentan mantener en regla los papeles de los lugares donde está operando el crimen organizado para no tener problemas, ¿sí? Y de esta manera se saltan... Pagando prediales, pagando todo lo que tengan que pagar. De esta manera se saltan pues un problema extra que les pueda generar un cateo para ir a revisar qué está ocurriendo ahí. La gran sorpresa de la familia, de los dueños originales de lo que ahora es el Rancho Izaguirre, es cómo es que ahora está registrado en el municipio, si ellos fueron despojados desde el 2012 y nunca entregaron ningún papel. Ojo, aquí hay otro punto importante en esta historia, que es 2012, el alcalde de ese entonces era José Asunción Murguía Santiago, le conocen como el Chon Murguía. Él era el alcalde por el PRD, un alcalde nos describen con mucho poder en la zona, el alcalde de Teuchitlán, y ahora mismo se acaba de reelegir, ahora por Movimiento Ciudadano, justo en su segundo mandato, es decir, ya va por su tercer mandato como alcalde de Teuchitlán. Él es actualmente el alcalde. Él es actualmente el alcalde. Y fue alcalde en el 2012. En el 2012, de 2012 a 2015, luego fue alcalde del 21 al 24, se reelige en el 24 y ahora la población de ese municipio lo va a tener todavía 2 años más. Aun cuando son muchos los señalamientos pues del poder que tiene este alcalde y pues que al final recae en el catastro municipal, en el ayuntamiento, en la alcaldía, todo este tipo de registros de propiedades parcelarias en su momento y ahora como propiedad privada. Y como esta historia debe haber muchísimas de despojo, Sandra. Así es. En todo el país. Así es, Adela, hicimos una revisión de los números de denuncias por despojo. Algo importante, don Genaro no denunció. O sea, la cifra negra de denuncias en este país por delitos de este tipo es grandísima. Bueno, es que después de que te dicen algo así, o tu predio, o tu hija, pues yo me voy, ¿no? Claro, ¿con qué valor va a ir aparte al Ministerio Público de su municipio, donde todos se conocen, a denunciar que lo despojaron de su parcela que había ganado su familia desde la época posrevolucionaria? Bueno, a pesar de que es una cifra muy difícil de tener en cuenta, porque muchos no denuncian, sí revisamos los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto y los últimos 3 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y hubo un incremento del 50% en la denuncia de despojo en este país. Hoy por hoy, aquí estamos viendo una gráfica, ha caído en los últimos 3 años ligeramente, pero nos mantenemos en un México en el que anualmente hay entre 28 y 30 mil denuncias de despojo. Insisto, las que se denuncian, pero vemos ahí la gráfica. En 2015 veníamos de 20 mil y no se alcanza a ver, pero todavía mucho antes la caída es, o bueno, más bien empieza muy desde abajo. Ajá. Estamos hablando de 2010, con cifras que van desde el 10 mil denuncias por despojo. Estamos hablando que en los últimos años se triplicó el delito de despojo en este país, algo de lo que poco se habla, pero que lleva un dolor muy fuerte para muchas familias. Lo hemos visto en los ranchos de Tamaulipas, que le quitan a la gente. Es obvio que la mayoría de las casas de seguridad donde ocurren las atrocidades de crimen organizado, tenían algún propietario. No llega el crimen organizado a hacer la compra-venta, ¿verdad? Lo despoja a sus dueños, y es una tercera realidad dura que revela esta historia de Teuchitlán. Oye, Jalisco. Sandra, ¿con quiénes hablaron ustedes? Es decir, testimonios de no solamente esta familia, pero de otras víctimas también.
de este campo? Sí, nosotros hablamos con colectivos o con personas que ayudaron a los colectivos a poder llegar a ese campo. Me refiero a personajes de la Guardia Nacional que acompañaron en la primera revisión que hicieron los colectivos de guerreros buscadores. Fue la Guardia Nacional, pudimos hablar con un elemento de la Guardia Nacional que obviamente va a omitir su nombre también, pero que sí nos confirmaba todo el horror que encontraron las personas buscadoras. También, por supuesto, hablamos con los colectivos para que a su vez pudieron conversar con algunos de los testimonios y estamos justo haciendo una línea de tiempo para entender desde cuándo estaba operando, haciendo investigación con varios testimonios que revelaremos en su momento y que te podremos venir a platicar aquí, porque creemos que es importante esta memoria histórica, desde cuándo fue, qué tipo de patrón se seguía y demás, que todavía no está claro. Creemos que están todavía algunos sueltos, ¿no? Si el despojo fue en el 2012, esto nos lleva a pensar que empezó a operar desde el 2012, quizá no tal y como se descubrió ahora. Así es. Los testimonios de las personas con las que conversamos nos comentaron que meses después del despojo fue levantada la barda perimetral y el zaguán que dice Rancho Izaguirre. Ahora, hay unas imágenes que tenemos por ahí que hizo un centro que se llama SICA, que es el Centro de Investigación Interdisciplinaria, con información satelital en el que se muestra, hay un salto, porque no hay registro del 2012 al 2014, pero en el 2014 ya está toda la barda, no sé si por ahí podamos verla, toda la barda perimetral clara y algunas de las construcciones adentro, ¿no? Que es este pequeño como campamento o casita de lámina y demás, ahí se ven. Y ahí podemos ver la evolución del terreno, esto a partir de 2017 es mucho más claro, y cómo se va removiendo la tierra y demás, ahí sí le podemos avanzar. Ahí se pueden observar algunas de las edificaciones que se fueron como mejorando y en su momento ahí está. Abrieron una edificación, la que vemos en medio, la que ustedes pueden ver en medio, esa era como una casita. Al parecer en 2019 la abren para hacerle una construcción, como varios cuartos, y luego le vuelven a poner el techo después, en 2020, si no me equivoco, ahí está. Entonces fue una evolución de años, pero esto tuvo actividad desde el 2012, desde que lo despojaron. La gran pregunta es cuánta gente murió ahí, cuánta gente pasó por ahí, cuánta gente fue torturada ahí, cuánta gente fue exterminada. Claro, porque esto es lo que se encontraron los colectivos, ¿no? El colectivo. Así es. Pero ¿y lo que desapareció a lo largo de los años? Así es, y esto me recuerda mucho al caso del Rancho La Gallera en Veracruz, que lo he comentado en mis redes sociales, acerca de ese desdén que tienen las autoridades de no buscar más, donde con solo voltear hubieran podido encontrar muchas más evidencias, ¿no? Estoy hablando de un caso de 2017 en el que en el norte de Veracruz hay una denuncia de una persona secuestrada, van y encuentran 2 cadáveres frescos, por así decirlo, o sea, que no habían sido asesinados hace tiempo, mucho tiempo atrás, se los llevan, la Fiscalía de Veracruz no hace nada y los colectivos empiezan a recibir más denuncias de que ahí había más. Ellos van y encuentran que ni siquiera estaba resguardado ni con al modo, ¿no? Como estamos viendo ahora. Y encuentran cráneos, encuentran ropa de bebé, encuentran INES, encuentran credenciales de otros países, encuentran también, encuentran maletas, encuentran hornos crematorios y ahí va el tema. Encuentran hornos, señores, hornos, que yo no creo que hayan hecho pan ahí, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Y la Fiscalía meses después dice que no incineraron personas ahí, que no había indicios de que hubiera sido para quemar personas. Lo mismo que estamos viendo ahora ocurrió en este rancho, lo pueden buscar en Google, Rancho La Gallera en Veracruz, en el que gracias al trabajo periodístico que hicimos con nuestro equipo en ese momento, entramos con todo y periodistas y de nuestro equipo y colectivos y encontramos todos estos indicios de personas que para sus familiares que las están buscando, pues eran oro molido, cualquier evidencia que hubieran encontrado ahí. De hecho, después de esa publicación, pudieron encontrarse familias, o al menos las familias con los restos de sus seres queridos que fueron asesinados en ese rancho La Gallera de 2017, algo muy similar a lo que estamos viendo ahora. En Teuchitlán. Ahora, esto pudo operar a menos de 1 hora de Guadalajara sin que nadie se diera cuenta. Increíble. Yo creo que esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Claro que no. Claro que no. Para empezar, autoridades municipales
que es un lugar muy chico. La Estanzuela está a 7 minutos de la cabecera municipal, tiene 2,000 habitantes. ¿Cómo no vas a saber lo que pasa ahí? Si había un crematorio ahí, pues más aún, ¿no? Claro, ¿y cómo no te vas a dar cuenta de que pasan camionetas y camionetas a una brecha que no son ninguno de los agricultores que tú puedes conocer? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de este modo de operar oscuro que tienen los grupos criminales en la noche, que se pasan siempre de una camioneta a otra mitad de los caminos y demás? Es increíble, y las autoridades estatales, pues por favor, ¿no? O sea, si empezamos desde la Guardia Nacional cuando entró en el septiembre del 2024. En el 24, claro, junto con la Fiscalía del Estado, ¿no? Así es, y las autoridades del Estado, ¿cómo ¿qué encontraron no van a ahí? ¿Cómo no van a Distinto saber? a lo que encontraron los colectivos hoy. Así es, los colectivos están haciendo el trabajo en esta época, en esta era, y yo creo que deben de tener un monumento que no hacen las autoridades yo ya no quiero decir por falta de tiempo ni por omisiones, sino por colusión. Es muy evidente, Adela, en el caso de la gallera en Veracruz lo vimos, varios testimonios nos decían que la Fiscalía no quería investigar. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene personas adentro de las oficinas gubernamentales, sí, o sea, no trabaja a kilómetros de distancia en una oscuridad así de película de terror nada más, tiene personas que están metidas en la burocracia y no les convenía que se investigara más de lo que pasó en ese rancho, esas atrocidades. Y ahí quedó, ¿eh? Lo atrajo en su momento la PGR, ahora Fiscalía General de la República, y no pasó nada. La gran pregunta es qué es lo que tiene que pasar en México para que se tome en serio un caso así y no empiece a minimizarse poco a poco, ¿no? Después falta que nos digan que las personas fueron por su propio gusto ahí, sí, que todos eran criminales, que es lo clásico y típico que estamos viendo. Pero aún sí, por supuesto. Es decir, y además no es la primera noticia, esto pues, le dio la vuelta al mundo, ¿no? Lo de Teuchitlán fue una noticia nacional, pero internacional también, pero no es la primera vez que sabemos de campos de exterminio en el propio estado de Jalisco. Sí, creo que un poco lo que ha llamado la atención de este caso es este modo de operar del reclutamiento de ofertas de trabajo, porque ¿quién no hemos tenido algún familiar o nuestra propia historia en la que vas a una entrevista ilusionado o a un trabajo nuevo ilusionado con mejorar tu vida y terminar en esas condiciones? Es algo terrorífico. Y lo otro que queda importante de investigar, y es por parte de las autoridades y también de la trinchera periodística, es también cómo es posible que la central de autobuses, donde al parecer era reiterado que llegaban ahí y ahí los recogían y se iban, no hubiese ningún tipo de investigación, no hay nada, no hay algún tipo de indicio de que estén de alguna manera indagando a los de las centrales de autobuses. Ahí ocurrió el primer paso para llevárselos a ese centro de exterminio, y en eso sí coinciden muchísimos testimonios. Claro. Muchísimos testimonios, Adela. Es una película de horror que creo que no termina todavía. Y esta otra arista, ¿no?, de la que se ocupan ahora con esta investigación. ¿Qué pasa con los despojados? ¿Cómo continúan con su vida? Así es, y no me quiero imaginar esa familia cómo ve las noticias con este horror de lo que hicieron con el lugar que era su patrimonio. Sí, sí. Esta investigación la vemos en MX. La vemos en MX, fue hecha por Esteban David Rodríguez y también otros colaboradores que también mantenemos su nombre por seguridad. La pueden encontrar en MX, les invito a que nos sigan en redes sociales @MX. También yo estoy como Sandra Romandía en todas las redes sociales, y a Esteban David Rodríguez, el reportero, lo encuentran como David en X Twitter. Y pues ahí viene un montón de testimonios que son los que ustedes estuvieron recogiendo. Evidentemente, pues se omite la identidad de la gente, ¿no? Por obvias razones. Así es, como la de la víctima principal, que es la persona despojada, la familia, porque tienen mucho miedo. Su vida les cambió desde 2012 y no ven la luz de cuándo van a poder volver a tener una vida tranquila y normal. Como siempre, gracias, mi querida Sandra Romandía. Muchas gracias. Muchas gracias. Te veo pronto. Gracias. Muchas gracias.